Hola, buenas tardes. Esta es la primera sesión del proyecto Xochotl Yocoyaljo, Poéticas de la Escucha, que es un proyecto que será albergado por la Fonoteca Nacional. Así que queremos dar las gracias a su director general, el maestro Pavel Granados, a quien le tenemos mucha gratitud por haberle dado espacio a este proyecto. Brevemente les comento que esta actividad pues se realizará a lo largo del 2022. Ya en su momento les podremos dar mayor información, pero por ahora vamos a iniciar con una primera sesión, un conversatorio que tendremos con la poeta Melisa del Mar Pontigo, quien es una persona bastante importante para este proyecto. Eventualmente conversaremos sobre esta cuestión, pero por ahora me gustaría presentarla. Ella es licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con el diplomado en Literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas del año 2019, ofrecido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es ganadora del Premio Mujer Tech 2021 en la categoría de Arte y Gestión Cultural, otorgado por el Tecnológico de Monterrey también. Ha sido miembro de la primera generación de artistas de la estancia literaria Material de los Sueños en las Islas Marías, hoy convertido en el proyecto Muros de Agua José Revueltas. Actualmente imparte el taller Hacerme Poesía en la institución de la que es egresada. También cabe destacar que Melisa del Mar forma parte de la antología Novísimas, Reunión de Poetas Mexicanas 1989-1999. Con esto podemos dar paso a nuestra invitada. Y bueno, pues, ¿qué tal, Melisa? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la presentación y estoy muy emocionada de dar inicio a esta serie de charlas y de diálogos porque me parecen fundamentales. Gracias, Melissa. Vamos a iniciar brevemente con unos pequeños antecedentes de este proyecto. Eh, el antecedente directo es la escritura de un libro mío que se llamó Toshochicaquilis, Nuestra Escucha Florida. Ese libro fue un esfuerzo por pensar la música desde una consideración auditiva y no tanto una consideración visual, que es como ha predominado la construcción del conocimiento durante siglos, ¿no? Y fue digamos, una cuestión bastante afortunada que este libro se pudo presentar dentro del Tecnológico de Monterrey en 2019. Y para mi sorpresa, pues allí fue donde yo conocí a Melisa del Mar, quien a su vez tenía preparada una sorpresa más, que era que ella había conocido el libro y algo que yo no me esperaba era que este libro, que reúne aproximadamente 3.000 vocablos en lengua náhuatl, los cuales hacen referencia directa e indirecta a la música, al sonido, a varias dimensiones que constituyen, digamos, nuestra cualidad perceptiva, auditiva. Bueno, ese libro con esos 3.000 vocablos a ella le había servido para producir a su vez espontáneamente un poema, ¿no? Y eso a mí me dejó una grata impresión y al grado que allí entendí que ese libro, y no propiamente el libro, sino el potencial de la lengua indígena, cuando es, digamos, explorada desde dimensiones poco conocidas, pues puede servirle a los artistas que están en la creación y viven su vida a través del arte, pues este libro les podía servir. Y por eso les vamos a compartir un fragmento de este evento que fue en 2019, en octubre de 2019. Y bueno, vamos a ver qué impresiones les genera. Para mí es importante porque se relaciona íntimamente con el proyecto, porque es una ventana hacia el proceso poético en tiempo real, ¿no? Ya después Melissa nos dirá cuál fue el devenir de ese poema. Me parece que está, digamos, tiene elementos que están presentes en algunos poemas que yo he identificado, pero bueno, vamos a verlo y regresamos con ustedes.
El segundo poema que les voy a leer es el que escribí a partir de trabajar el texto. Es importante mencionar en este punto que lo que voy a leer, las palabras que están aquí en este poema, pertenecen al libro. Yo, como no soy hablante de la lengua, no podía trabajar a partir de lo que está escrito en náhuatl, pero me llamaba mucho la atención el significado que se le daba a algunas palabras, porque en esos significados había poesía. Entonces me dediqué a acomodar estos significados de tal manera que se generara algo nuevo. El poema se titula De lenguas vivas. Escuché de noche a la casa desamparada que no se habita, morada para la salvación de almas. Era el aliento de Cristo, que aún no ha sido nombrado, pero se escucha. Diosas carnales provocan cantos llanos, hundidos como la sepultura del tiempo, cuando el sol, que vino de otra parte, se queda a dejar memoria de sí para el nuevo Adán que ya se oye nacer. Truena el hilo de lo que otros hacen, mandan a llorar a la tarde, y caminos vírgenes se forman. Ya vendrá el guijarro a señalar el cierzo que habrá de parir nuestro encuentro. Entonces se hinchan los carrillos, se adornan las narices, se echan suertes y sacrifican labios. Así brota la historia antigua entre dichos viejos, que se conciben ahora en tu vientre, palabra preñada, sonar de lo que se huella. Ya la leña verde cruje cuando le echan fuego y no quiere arder, cuando el que da voces llama a otros, en ecos risueños de una habitación vacía. Nuestro suelo no nació en la tierra, hoy en remansos lo sabemos. Su voz, la nuestra, es el ruido del chorro de agua que cae sobre otro. Somos agua, como la lengua, fluyendo y viva. Bueno, Melissa, pues me gustaría pues conocer de ti. ¿Qué fue de ese poema? ¿Qué pasó con ese poema, etcétera? Recuerdo que la primera vez que estuve en presencia de tu libro, de tu investigación, fue a través del profesor José Manuel Suárez Noriega del Tecnológico de Monterrey. Él estaba al tanto de que en ese momento yo estaba cursando un diplomado en literaturas mexicanas en lenguas indígenas y me comentó que posiblemente podía ser un libro que me interesaría, ¿no? Entonces me invita a la presentación del libro y me dice, considera si te gustaría o si te sientes lista para presentarlo con el resto del panel, ¿no? Lo empecé a leer, me pareció fascinante por distintos motivos y a la hora de preparar mi comentario para la presentación del libro en el campus Estado de México, no pude sino transformar lo que estaba leyendo en un poema, sobre todo porque las definiciones de cada una de las palabras, de cada uno de estos vocablos, me resultaban sumamente poéticas. Entonces, en realidad lo que yo hice para la generación de este poema fue utilizar por completo la referencia del significado de cada palabra para transformarlo en un texto poético. Y a mí fue algo que me llamó bastante la atención, insisto, porque habían definiciones sumamente poéticas y es también interesante anotar que muchas de estas definiciones están si es que no me equivoco, están en propias palabras de sus hablantes, ¿no? En algunos casos dentro de este libro, según recuerdo, las definiciones corresponden a cómo se concibe desde el pensamiento de la persona hablante, ¿no?
Y cuando me enfrento o cuando estoy frente a estos vocablos y sus definiciones, me resultan sumamente poéticos y no pude sino transformarlo en un poema que se titula De lenguas vivas y es un recorrido sobre la lengua y es un recorrido también utilizando las definiciones. Evidentemente dentro de este poema hay intervenciones mías, hay frases que escribo a partir de lo que me inspiran las definiciones, pero también hay fragmentos en donde tal cual yo hago referencia directa a la definición y es un poema al que le tengo mucho cariño y le tengo mucha estima precisamente porque es el momento, refleja el momento en el que conozco en persona a Elías y es pues, el inicio de lo que ahora estamos, de lo que en lo que ahora estamos trabajando, ¿no? Y es por eso que le guardo como tanto cariño. Gracias, Melissa. En efecto, este proyecto convoca a los artistas mexicanos, a los interesados en la cultura indígena, a los interesados, digamos, en la historia del país. Y la idea es que las personas que están en los procesos de creación, pues se involucren también en este proyecto, así como Melissa, y que puedan tener un conocimiento particular de nuestra historia, mm, y que esto, digamos, pueda ser la base para detonar eh, pues nuevas creaciones, ¿no? En un sentido, digamos, político, este proyecto querría hacer valer el potencial creador de la cultura y el arte, ¿no? El potencial de hacer más arte a partir del arte y hacer más cultura a partir de la cultura, ¿no? Por eso la presencia de Melissa aquí es muy importante, porque ella fue el germen de todo esto, ¿no? Al tomar con plena libertad los vocablos en lengua indígena y a partir de allí producir, ¿no? Pero Melissa, me gustaría también conocer cómo es, en tu modo de ver, cómo se representa un artista joven como tú, cómo se representa el mundo indígena, cómo se representa a las culturas autóctonas, sobre todo pensando en que las dinámicas culturales pues pueden o no dejarlas ver o dejarlas ver de un modo, digamos, pues politizado, ¿no? Como un artista que está en la creación poética se enfrenta a este mundo histórico. Considero que es un proceso orgánico, bastante orgánico, tomando en consideración nuestros contextos geográficos, sociales, culturales y políticos. Al tener la oportunidad de crecer en Texcoco, que se encuentra en el Estado de México, he podido coincidir y crecer con visiones del mundo que coinciden o comparten muchos elementos con las comunidades originarias de esa región. Y para mí es muy natural el compartir, pues precisamente el haber crecido con estas visiones del mundo y con estas grandes narrativas, incluso con estos espacios que significan, estos espacios físicos que significan bastante para las comunidades. Y, por ejemplo, si hago memoria, se, creo que cuando estaba en tercero o cuarto de primaria, una de las tareas era escribir un poema precisamente en español y tener acompañamiento con algún traductor para precisamente hacer esta traducción al náhuatl. Y yo estaba en cuarto de primaria, me parece, cuando sucede esto en Texcoco. Y entonces considero que desde ahí se marca un punto de partida en donde hay, hay una convivencia muy importante. Por supuesto, yo debo de reconocer que no soy hablante de ninguna lengua originaria,
tengo un pleno y profundo interés en ellas y en conocerlas, en escuchar sobre todo estas visiones del mundo, pero sí me parece prudente mencionar que no soy hablante de ninguna de estas lenguas originarias, pero el hecho de compartir geográficamente este espacio y coincidir en la zona que habitamos, me parece que es ya un gran elemento de coincidencia. Y si nos damos la oportunidad, como no hablantes de la lengua, de escuchar estas visiones, de compartir y generar espacios para el diálogo, para la escucha activa, para la comunicación eficaz, creo que podríamos caer en cuenta de que nuestras visiones, de que nuestras narrativas, de que nuestros puntos de coincidencia son mucho más que nuestros puntos de diferencia, ¿no? Ujú. Y, digamos, posteriormente has hecho, digamos, una elaboración en torno a un concepto que es bastante importante en tu poesía, que es el de habitarse, ¿no? El de crear un hábitat, ¿no? Ahora llegaremos a esa parte, digamos, más de profundidad sobre tus poemas. Ahora te quería preguntar en tu evolución, ¿cómo se ha dado tu conocimiento de los poetas indígenas? Porque aparte de que tienes una formación académica que te ha permitido, digamos, conocer también estos conocimientos, bueno, tener acceso a estos conocimientos, perdón, tú también has tenido contacto directo con muchos escritores, Natalia Toledo, tú me has mencionado mucho a ella, y a muchos otros que tú mencionas en tus charlas y conferencias, ¿no? ¿Cómo se da este conocimiento de tu parte y cómo te ha enriquecido o cómo sientes tú que de algún modo tú también puedes interactuar con ellos? Definitivamente ya existía un interés genuino por profundizar en mi lectura y en mi conocimiento de la literatura que se está haciendo en otras lenguas en México, pero debo de reconocer que el gran detonador fue el diplomado en literaturas mexicanas en lenguas indígenas, porque tuve la oportunidad de convivir. Es interesante porque fue una convivencia virtual cuando la virtualidad no era tan común, porque esto fue un proceso antes de pandemia, pero yo tomé el diplomado en formato diferido a distancia y a pesar de ello tuve una convivencia muy cercana con todas las autoras y los autores que eran mencionados en el diplomado. Muchos también llegaron a impartir sesiones dentro de este diplomado, entonces el acercamiento fue mayor y la verdad es que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Desconozco si se han hecho otras ediciones, digamos, de este diplomado. En caso de que salga pronto alguna convocatoria, abiertamente y profundamente recomiendo a la comunidad que nos está escuchando que considere el tomar este diplomado si estos son temas que les interesan, porque la cantidad de conocimiento, la cantidad de visiones del mundo, la cantidad de referencias y de textos de los cuales se hablan, pues es inmensa. Y creo que esa fue la oportunidad para darme cuenta de, por ejemplo, muchos privilegios que yo tengo que a lo mejor escritoras y escritores en lenguas originarias no tienen, por ejemplo, o de caer en cuenta de realidades que como no son las mías, no estaba tan familiarizada y el tener esta oportunidad de coincidir con tantas personas que están escribiendo en sus propias lenguas, pues fue revelador y creo que fue un proceso que me generó completa por estas autoras y por otros autores. Y la verdad es que me siento muy afortunada porque ahora me gusta pensar que una relación pues bastante amigable y bastante cercana
con varias de las autoras y varios de los autores que llegamos a leer dentro de este diplomado, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, Natalia Toledo o Nadia López, a quienes conocí a partir del diplomado, pero con quienes he mantenido una relación después del mismo, y es algo que me emociona mucho. En realidad, si es que se vuelve a impartir este diplomado, les recomiendo abiertamente que lo tomen. Incluso yo consideraría volver a asistir al diplomado ya quizá en un formato presencial, o virtual, no lo sé, dependiendo de la situación de ese momento, pero es una experiencia que me ha cambiado la vida, que me ha abierto muchas ventanas, muchas puertas y definitivamente los ojos, y me ha sensibilizado pues la escucha, ¿no? El oído. Entonces, sí, definitivamente creo que ese es el momento clave para entender mi, mi interés y mi relación ahora con el mundo de la literatura mexicana escrita en lenguas originarias o en lenguas indígenas. Claro, qué interesante. Yo querría mencionar algo que creo que puede ser importante para las audiencias y que lo he comentado con Melissa, y es que muchas veces quienes nos hemos formado en el sistema público de educación, pues hemos llegado a generar algunos prejuicios hacia las comunidades estudiantiles y académicas del sector privado, ¿no? En cambio, digamos, mi mayor agrado al haber tenido la oportunidad de presentar este libro en el TEC de Monterrey es haber descubierto que allí había una comunidad de estudiantes y de profesores muy interesados en las lenguas indígenas, cosa que a veces cuando no estamos, digamos, en relación con este sector del estudiantado mexicano, no sabemos que allí también puede haber un interés, porque tenemos un prejuicio terrible a, acerca de que pues allí solamente se estudian carreras economicistas, productivistas, etcétera, ¿no? Y nos cerramos al hecho de que hay una fuerte escuela humanística y que dentro de esta pues hay gente interesada en el conocimiento, el rescate, la preservación, o incluso, como en el caso de Melissa, en la creación misma, ¿no? Haz tú también, si tal vez te gustaría compartirnos un poco, tú tienes un proyecto donde estás mapeando la producción poética y musical de artistas mexicanos, y nos puedes compartir qué ha sido de ese proyecto, cómo se dio, cuál ha sido su alcance, su estatus actual. La verdad es un proyecto que me enorgullece bastante porque tuvo un alcance mayor al que teníamos considerado. Y lo que buscábamos reunir era poesía y música que se está haciendo en México en distintas lenguas. Entonces, si entran al sitio web de este mapa, que de hecho se llama Mapa Sonoro, Poético y Musical, en morado pueden ver los estados en donde hay contenido musical y poético. La intención es que llegue el punto en el que todos los estados sean de color morado, es decir, todos los estados tengan contenido poético y musical. La convocatoria se hizo, la primera convocatoria se hizo, me parece que hace un año, y en este momento no tengo muy frescos los datos de cuántas lenguas se reunieron, pero me parece que fueron aproximadamente 8, y la cantidad de estados que mandaron contenido también fueron bastantes, me parece que fueron 15 estados. Y fue algo que me conmovió porque al principio yo compartí la convocatoria con personas conocidas, con círculos conocidos, pero la mayor parte de las personas que enviaron sus contenidos son personas que yo ya no conozco, que no tengo una relación personal con cada quien, y la verdad es algo que me entusiasma porque significa que la difusión llegó a tal grado de tocar puerta de personas con quienes no tengo pues, ninguna relación, y eso me entusiasma bastante. La intención es seguir promoviendo la difusión de estos contenidos. Cuando entren al sitio podrán darse cuenta
de que existe tanto la versión sonora como la versión escrita de cada uno de estos contenidos. Insisto, hay canciones, hay poemas y les hago la invitación a que se den a que naveguen este sitio y pronto estaremos compartiendo siguientes convocatorias para que puedan formar parte de este mapa sonoro poético y musical. Algo que también me parece importante mencionar es que a la hora de pensar este mapa y pensar este proyecto, decidimos no hacer una convocatoria de selección, más bien es una convocatoria abierta, porque muchas veces el hecho de que sean tan cerrados estos procesos genera que las personas no se animen a enviar sus proyectos, no se animen a enviar sus canciones o sus poemas. Y lo que nosotras estamos buscando es todo lo contrario, el que se pueda difundir todo lo que se está haciendo en materia de cuestiones musicales y en cuestiones poéticas. Entonces, siempre y cuando la propuesta que manden cumpla con todos los requisitos de los documentos y archivos que pedimos, su texto o su canción será publicada dentro del sitio. Entonces, creo que es algo bastante flexible para quienes están trabajando en su propuesta musical y poética. Pronto estaré compartiendo en mis redes sociales carteles con más información sobre las futuras convocatorias y no puedo sino hacerles la invitación a que naveguen este sitio y se den cuenta de todo lo que podemos llegar a encontrar que se está haciendo tanto en la lengua castellana, española, como en las muchas lenguas indígenas que se hablan en México. Claro, qué interesante. Yo creo que eventualmente en los créditos de este video podemos poner el enlace a tu proyecto para que la gente pueda explorarlo, navegarlo y eventualmente enriquecerlo, ¿no? Ahora, Melissa, tú eres recién egresada de tu carrera en comunicación, etcétera, y recientemente has abierto un taller, ¿no? De poesía. Tú, como digamos, como un artista joven, tienes ya una visión como estudiante y ahora como formadora, como tallerista en este caso, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, las problemáticas que tú puedes detectar, las cosas, digamos, positivas que tú has podido nutrir dentro de este nuevo espacio? Esto pensado pues en que la poesía puede tener un futuro, ¿no? Y que ese futuro tiene en la educación, en los espacios de creación, tallerísticos, etcétera, pues un momento clave, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu visión de este asunto? Este taller que estoy actualmente impartiendo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, surge a partir de una instancia de investigación que realicé el semestre pasado sobre el impacto que tiene la lectoescritura de poesía en las identidades de estudiantes de universidad. Para realizar esta investigación, tuve también la oportunidad de impartir un taller muy pequeño de 3 sesiones con estudiantes de universidad y tomando en cuenta los resultados que se obtienen en esta investigación, en este taller de 3 sesiones, es que existe la posibilidad de generar este taller que ya fue de largo aliento, que ha tenido la duración de todo el semestre. Y algo que comento dentro de esta investigación, que para mí es uno de los principales hallazgos, es la capacidad que tiene la poesía de permitir a la persona reescribirse y reaprenderse y habitar su persona, su cuerpo, desde otras miradas. Algo que, y lo menciono, porque el semestre pasado en las sesiones, y fue algo que también sucedió en el semestre, en este semestre, es que la mitad de mi grupo eran deportistas
Normalmente dentro de la comunidad existe el estereotipo de que las personas deportistas quizá están menos involucradas con sus emociones, que quizás son menos sensibles, que expresan menos lo que sienten, lo que piensan. Y algo que recuerdo haber escrito dentro de un ensayo de investigación es el retomar esta frase de Gloria Anzaldúa sobre cómo la escritura nos permite borrar los cuentos mal contados sobre las personas y reescribir desde quienes sí somos, ¿no? Entonces me parece que uno de los hallazgos más importantes o uno de los resultados más importantes de esta investigación es esta capacidad que tiene la poesía, la escritura y la lectura de poesía de replantearnos nuestras identidades. Y a partir de ese momento he notado una manera distinta de estos estudiantes deportistas, no solo de cómo se expresan, de cómo dan a conocer sus puntos de vista, sino también de cómo habitan al mundo, el lugar en donde ahora están posicionados para habitar este espacio que compartimos, ¿no? Y me enternece mucho porque estos estudiantes que toman el taller el semestre pasado deciden volver a inscribirse a mi taller y ahora componen a la mitad de mi grupo y es algo que me entusiasma mucho porque veo en cada sesión esta capacidad y esta incluso necesidad de reescribirse, de borrar estos estereotipos en los que han sido colocados y escribir desde quienes sí son, desde su propia persona y dejando a un lado estos estigmas, ¿no? Otra de las observaciones que noto en estos talleres es la importante necesidad de expresión que existe dentro de las comunidades más jóvenes. Digo jóvenes porque son quienes componen a mi grupo. Seguramente si tuviera la oportunidad de impartir este taller a otras edades, a otras generaciones, podríamos encontrar resultados similares, pero sí me parece importante mencionar esta necesidad de escucha activa sobre todo. Y me parece, lo que he podido notar a lo largo del semestre es que se ha generado un espacio seguro dentro del grupo en donde si bien hablamos de temáticas que están en el plan de estudios o en el temario, también llega un punto en donde generamos este espacio para hablar de lo que estas personas, estudiantes, están deseando comunicar, ¿no? Lo que quieren escuchar. Y algo que me permite ver sobre todo esas necesidades fue lo que viví el día de ayer en una de las sesiones. El taller está por terminar. Yo les comenté que mi intención era que en lugar de que yo diera las últimas sesiones, en lugar de que yo impartiera las últimas sesiones y les diera una dinámica de escritura creativa, fuera el grupo quien propusiera una dinámica para realizar en conjunto. Y surgieron temas sumamente interesantes. Yo les dije, a mí me gustaría eh, que ustedes aplicaran una dinámica sobre alguna temática que a lo mejor no vimos o que no tocamos de manera suficientemente profunda, o que a ustedes les gustaría que hubiéramos trabajado a lo largo de estas sesiones. Y hubo una dinámica que fue sobre las corporalidades, sobre cómo habitamos nuestros cuerpos desde el movimiento, desde muy relacionado con la danza y muy relacionado con el teatro, porque las estudiantes que propusieron esta dinámica, precisamente una se dedica al teatro y otra se dedica a la danza folclórica. Y otra de las dinámicas fue reflexionar sobre las brechas generacionales y trabajar desde la empatía para entender a otras generaciones con las que a lo mejor no coincidimos en puntos de vista. Y me pareció algo pues muy importante de trabajar. Ya en la siguiente semana me tocará ver qué es lo que los demás grupos proponen para las dinámicas, pero sí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora. Considero que yo estoy aprendiendo el grupo todos los días
y me siento muy afortunada de poder vivir esta experiencia. Ok, fíjate que esto que comentas se conecta muy bien con el otro punto que querría tocar. Es sobre algo que tú has hablado en alguna conferencia que diste sobre la necesidad social, política y cultural de la palabra poética, ¿no? Y lo que hace unos momentos hablé, planteé en términos del futuro de la poesía, parece ser que tendría como un momento previo, un acto de reivindicación de la poesía, como es, que es como tú lo has planteado, ¿no? Y a partir de esto, he podido, digamos, captar en lo que escribes, que tal vez ahora sería el momento de que pudieras compartirnos algo. Tienes algunos poemas que son realmente fuertes, ¿no? Sobre todo porque sin jamás llegar a lo explícito o burdo, hay una crítica poderosa, ¿no? Una crítica política poderosa, hay una cierta visión histórica de las cosas cuando tú estás planteando digamos, tus ideas. Y hay un poema que a mí en particular me resulta más atractivo, aquel en el que te centras en la figura de Cristo, ¿no? Creo que es un lugar políticamente incorrecto, pero a partir de allí tú creas algo que es profundamente reivindicativo, ¿no? Te dejo en libertad de que quisieras compartirnos algún fragmento del poema o que quieras hablar de él primero, como gustes. Y de hecho, ahora viendo en perspectiva este proceso creativo, me doy cuenta de que he estado trabajando en los últimos años en varios poemas que retoman narrativas de la tradición judeocristianas y en ocasiones cuando he tenido la posibilidad de leerlos en voz alta en eventos de poesía, me hacen el comentario de, ah, es que no sabía que tú eras tan religiosa, ¿no? Lo que contesto es que no me considero una persona que practique la religión, pero sí debo de reconocer que los contextos socioculturales en los que crecemos en México están muy, es decir, las narrativas de esta tradición judeocristiana están muy presentes. Entonces, son historias que he escuchado desde pequeña y me interesa la posibilidad de replantearlas desde una mirada quizá que considere más la perspectiva de género o desde una mirada que cuestione prácticas machistas, prácticas racistas, incluso clasistas. Entonces, este proyecto en el que estoy trabajando precisamente busca eso, pensar estas grandes historias con las que hemos crecido, no solo como generación, sino también como culturalmente hablando, y pensarlas desde otros lugares que quizá no son los que el sistema católico y la institución de la religión nos han hecho creer, ¿no? Entonces, son poemas largos, pero haré lectura de uno que no es tan largo y en el momento en lo que Sí, carga, que precisamente habla de esta posibilidad de habitar nuestros cuerpos, sobre todo hablando desde la identidad de la mujer. El poema se titula Génesis. Una voz me dijo al oído cuando nací en silencio de la entraña de la tierra: todos los males del mundo se harán en tu nombre. Mi nombre verdadero. Así nací con culpa entre tinieblas y abismos, sin saber por qué cubrir el cuerpo y callar el duelo. El único que es pecado original, mi vientre como ofensa ha sido señalado, pero hoy, en el celaje que de mi brote terminó, entiendo que mi herencia es carne para saberme mañana de venir al viento. Cada lamento regresa siempre a mi nombre. Todas las marcas sangran mi rostro porque construyeron nuestra existencia a partir de una lágrima que nunca fuimos.
De mi vulvo ha crecido el polvo, el llanto, la herida. Sí, de mi grieta escaparon langostas, pero lo que nos plaga no es mi cuerpo, sino el verbo que busca separar al agua, cuando somos una gota en la huella que nos hermana. Derramada en mí basta con la lluvia para llenar la hendidura. Es verdad, me perdí en una cueva que lejana nunca fue mi casa, pero ahora me sé la sierva que buscando agua encontró en la palabra su reflejo. Decido que soy más que llanto y silencio, silvestre como ellas, hierbas curanderas que escriben en conjuros de lengua libre lo que habrán de saber las que habitan este monte, donde también florecen laureles. Fluyo en mí como ya todos los mares lo han hecho y me hundo en la llaga para ahogarme hasta volver a existir. Me parió la palabra que me invoca, en donde crezco brote en el yermo, la tierra prometida, el Edén que siempre hemos sido sin necesitar ser aradas. Como otras me llevan, buscan la palabra, sabrás encontrarnos a raudales entre el rosal y el tronco, anunciadas en zarzas ardientes. De montañas de gristis Medeas, sabrás que estamos sepultadas, siendo también caverna que se levante sobre el suelo para gestarte. En esta resurrección dirás mi nombre, que tú conoces y todos los nombres que soy. Al pronunciarme con el verso que me invoca, te será susurrado lo que ya sabías. Y nosotros arden todos los mares. No soy ni fui pecado. Que no nací de un fragmento, no me yergo mitad, ni gracias a un hueso costilla soy. Entonces nos verás desdoblar heridas en la luz menguante, urdir el corte en cicatriz, correr la memoria trazada, aullar nuestro nombre, danzar libres del estigma que una roca profesó, y aprender a hacer lo que siempre nos fue negado, evitar. Muchas gracias, Melissa. Pues, en efecto, este tipo de trabajos tuyos son los que a mí me hacen captar el poder crítico, ¿no?, que puede tener la enunciación poética, ¿no? Y cómo los lectores o potenciales lectores pueden, digamos, hacer suya tus palabras y, digamos, intentar comprender, digamos, la propia existencia, ¿no? Y en este punto coincide, digamos, tus búsquedas con las que al menos personalmente me he propuesto acerca de el peso de las concepciones de la religión, ¿no?, que tienen, digamos, también un lugar clave dentro del mundo de la cultura indígena, ¿no?, a partir de los procesos tempranísimos de cristianización, y con lo cual todavía estamos, digamos, lidiando en múltiples sentidos y dimensiones, ¿no? En tu poesía hay un clamor por decir y ser escuchado, ¿no? Ser escuchado en digamos, espacio cuyo hábitat resulta ya de por sí conflictivo, ¿no? Es decir, es un doble conflicto que está empujando tu quehacer sobre el espacio que se habita, sobre lo que se dice desde dentro, pero además sobre la posibilidad de que eso que es dicho alcance a ser escuchado, ¿no? Y en varios poemas en los cuales pues tienes referencias sensibles múltiples, tienes algunas evocaciones al pulque que prácticamente se antojan, tienes también muchas referencias a la escucha, y eso a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo podrías tú explicarnos o brindarnos mayores ideas sobre este asunto? Considero que muchas de las problemáticas sociales actuales suceden por la falta de empatía que existe entre las personas, y considero que si tuviéramos
y aprovecháramos espacios de diálogo, no solo precisamente para hablar, sino para que nuestros puntos sean escuchados, la empatía sería mucho más común de lo que es ahora. Creo que es clave el pensar en espacios de diálogo en donde tengamos la oportunidad de ejercitar la escucha activa, que no es lo mismo que simplemente escuchar, y tomar en consideración las visiones, los puntos de vista de distintas personas, porque como mencionaba hace un momento, me parece que si tuviéramos y aprovecháramos estos espacios de diálogo, nos daríamos cuenta de que nuestros puntos de encuentro son mayores que los puntos en los que diferimos. Y creo que hablo en colectivo en el momento en el que menciono la necesidad que existe de la escucha, no ya solo desde mi identidad de ser mujer, sino que hay muchas otras comunidades, muchos otros colectivos que tienen cosas muy importantes que compartir, cosas muy importantes que decir, y que quizá no solo no tienen espacios en donde puedan expresar libremente estas preocupaciones, sino que también un interés genuino por parte de quienes reciben este mensaje ser parte de la conversación. Entonces, me parece fundamental crear espacios en donde podamos dialogar, escuchar y convivir con otras visiones del mundo para poner en práctica la empatía que tanto nos está haciendo falta. Ujú, claro. Y, por ejemplo, tienes un planteamiento interesante que se vincula con todo esto, que es una frase que tú dices, que es que la poesía nos recuerda que somos seres humanos, ¿no? Y pasa en efecto por esta capacidad digamos, como tú lo mencionas en tus términos, ser empático, tener una escucha abierta, pero dentro de esta posibilidad de ser humanos, de humanizarnos o rehumanizarnos, aparece como un elemento distintivo la creación, ¿no? Y en este caso, pues tú lo has conducido hacia la poesía, ¿no? Hacia la creación poética. Pero tú que has trabajado también con artistas de diferentes campos y personas con diferentes profesiones también, eh, en- tú encuentras vasos comunicantes entre las múltiples formas de creación, entre no solo aquellos que producen, digamos, un proyecto multidisciplinario que ya es mucho, sino en un sentido más amplio, digamos, más cultural. Sí, definitivamente encuentro estos vasos comunicantes. Por supuesto, al estar más familiarizada con la creación poética, me es más sencillo reconocerlos dentro de el quehacer poético, pero definitivamente considero que son elementos que también están presentes en la danza, que también están presentes en la pintura, en la creación musical, en muchas otras manifestaciones del arte, y es interesante para mí como creadora poética el tener la oportunidad de trabajar en otros proyectos que quizás están más inclinados a lo musical o que quizás están más inclinados hacia el teatro, y tener la posibilidad de encontrar estos otros patrones o quizá estos otros símbolos que representan precisamente ese ejercicio de la empatía, y me parece que es fundamental, y es también una gran revelación cuando caemos en cuenta de todos estos procesos que nos permiten y poner en práctica la empatía, ¿no? Quizá lo veo en el teatro cuando nos poner en la
posición del personaje a quien estamos viendo, ¿no? Y cuando el personaje atraviesa una situación dolorosa, podemos reconocernos en esas heridas, ¿no? Quizá en creo que llega un punto en el que también pueden ser manifestaciones más abstractas, pero esa posibilidad de encontrarnos en el sentir de otra persona a través de estas manifestaciones artísticas, creo yo también que es una manera de poner en práctica nuestra empatía y por eso es que me parece tan fundamental estar en constante contacto con diferentes manifestaciones artísticas, no solo como creadora, porque también debo de reconocer que muchas de mis referencias a la hora de generar un proyecto no solo vienen de la literatura, sino vienen de muchas otras manifestaciones, sino porque también es precisamente eso, una oportunidad para poner en práctica nuestra empatía hacia las distintas visiones del mundo y las distintas maneras de expresar lo que sentimos. Tienes un verso en alguno de tus poemas donde hablas de la palabra que no se puede escuchar. Que yo creo que ese es digamos, un vértice que a partir del cual, digamos, se genera pues todo un río pues, de expresiones también poéticas, ¿no? Y esta palabra que no se puede escuchar, al final de cuentas, tú, desde tu propio yo poético, la has hecho escuchar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención de tu poesía cómo recurres a ciertas figuras de los mundos indígenas, ¿no? Y eso, digamos, sería algo que yo en particular aprecio de tu trabajo. Si te gustaría decirnos ya para acercarnos al final de esta conversación, cómo se ha dado esta confluencia, sobre todo considerando que has reconocido con franqueza que tú no eres una hablante de las lenguas indígenas, sin embargo has encontrado en esta un potencial metafórico que te ha dado la posibilidad de conducir tus ideas, ¿no? Tal vez en esta, en este límite de lo que, aunque no se puede decir, sí se puede expresar, ¿no? Y esto, digamos, es lo que creo que pone tu trabajo y sobre todo a quien te lee, pues pone en una posición, digamos, de, ¿cómo le diremos? Le da un atractivo porque te confronta, digamos, pues, con las profundidades del ser, ¿no? Al final de cuentas te confronta con todo eso que nosotros no decimos, no podemos decir o no queremos decir, y que sin embargo encuentra mediante estrategias retóricas, figuras, etcétera, literarias, eh, encuentra un modo de decir, ¿no? Y propiamente pues no es nuestra lengua en el sentido de práctico de ser hablantes, pero sí de, como lo mencionaste al inicio de tu intervención, pues son referencias con las que uno va creciendo, ¿no? En este caso, ni más ni menos tú de la tierra de Texcoco, ¿no? Entonces, que es tierra de poesía y flores, ¿no? Entonces, pues si te gustaría decirnos algo ya para encaminarnos hacia el final de la charla. Precisamente eso lo mencioné sobre Texcoco, sobre las flores y la visión del mundo que existe dentro de esta región. Por ejemplo, yo crecí escuchando, no se trata como de historias desde una mirada fantástica, sino historias de lo cotidiano sobre nahuales, por ejemplo. Y crecí escuchando pues como recuerdos o como experiencias de vida de personas que habían tenido contacto con nahuales dentro de la región de Texcoco, en particulares cerros y demás. Y es algo con lo que he convivido desde muy pequeña. Lo mismo sucede con mi visión considero que sobre mi visión del mundo vegetal, de las flores, de los árboles, de esta, por ejemplo, hay una flor que ahora que hablábamos
lo que no se nombra o la palabra que se dice en silencio. Durante por lo menos 10 años de mi vida, los últimos 10 años, tuve un acercamiento y un interés muy profundo por una flor que crece en Texcoco, pero yo no conocía su nombre. Hasta hace 2 semanas que le pregunté a un amigo mío que es biólogo, y le dije, ¿cómo se llama esta flor? Porque llevo años intentando descubrir su nombre. Y una vez que me dice el nombre de la flor, pues puedo investigar un poco más sobre ella, pero reconozco que esta visión de este elemento sagrado que la flor representa, no solo para las comunidades en Texcoco, sino también ya hablando desde un punto de vista personal, eh, me parece interesante porque fue un elemento, y es un elemento muy importante dentro de mi poesía, a grado tal que escribí un poemario completo hablando sobre la presencia de esta flor de 4 pétalos. Yo no conocía su nombre y a pesar de ello era una flor de suma importancia, incluso espiritual, a grados de considerarla como algo sagrado dentro de mi visión del mundo. Y definitivamente es un elemento que considero como hereditario. Al ser una flor importante para mis abuelos, que también son de Texcoco, y cuyos padres también son de Texcoco, el tener esta herencia de las flores, pues me permite ahora a mí retomarlo y aplicarlo dentro de mis textos poéticos. Insisto, el simple hecho de haber crecido en Texcoco y convivir tanto con estas visiones del mundo, con estas narrativas que, que coinciden también con mis propias narrativas, creo que me ha permitido entender al mundo pues, como lo entiendo desde ahora y tener tanta sensibilidad por la poesía que se está haciendo en lenguas originarias. Insisto, nada me emociona más que poder aprender, por ejemplo, más sobre, pues, poder aprender a hablar, a ser hablante de náhuatl, por ejemplo, es algo que me entusiasma mucho poder lograr y seguir involucrándome con estas visiones del mundo con las que me siento tan identificada, no solo, insisto, porque me abrazaron a lo largo de mi crecimiento, sino porque me resultan sumamente interesantes y siento que mi visión del mundo es ahora mucho más similar a la de estas, pues sí, cosmovisiones, que a la de a lo mejor el cotidiano actual, que es pues una, una manera de ver al mundo muy materialista, muy continuista, muy capitalista, con la que no me siento tan identificada, ¿no? Y creo que es válido eh, pues sentir este tipo de empatía y este tipo de conexiones con estas visiones del mundo, aunque no sea necesariamente hablante de la lengua, o por lo menos que no sea mi lengua materna. Claro, Melissa, entiendo. Pues mira, yo siento que hemos hecho un recorrido bastante rico sobre el quehacer poético. Nuestra idea es que estas conversaciones, creo que no estoy seguro que van a ser así, estas conversaciones pues les sean útiles a los jóvenes creadores y de cualquier edad que estén en estos procesos porque conocen de viva voz pues el testimonio, la experiencia, la trayectoria de alguien que se ha, digamos, interesado por ampliar su mundo, ha sido pues sensible y ha intentado convertir lo que te llega, digamos, en estado natural, lo ha intentado convertir en una referencia eh, poética, ¿no? No sé si quisieras agregar algo más para despedirnos, Melissa. Me gustaría mucho agradecer este espacio de diálogo. Me emociona mucho tener la posibilidad de hablar sobre estos temas. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho el espacio
les hago la invitación a que naveguen por el mapa sonoro, poético y musical, Claro. a que estén al pendiente de las noticias que daremos sobre este proyecto en el que estamos trabajando en conjunto Elías y yo. Y no puedo sino también hacerles una invitación a poner en práctica la escucha activa y se darán cuenta de que la empatía viene de la mano con la escucha. Claro. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Melissa. Yo me quedo con una grata experiencia. Me encantó que hayas cerrado esta charla con la referencia a las flores, eh, porque es en un sentido metafórico también lo que ha dado pie a este proyecto, tanto al primer libro, Tosho Chicaquilis, Nuestra Escucha Florida, como a este nuevo proyecto que es Shosho Chicaquilis Yokoyalcho, ¿no? Poéticas de la Escucha. Y pues bueno, vamos a despedir con esto a nuestra primera sesión y bueno, le damos las gracias nuevamente a Melissa del Mar, a todo el personal de producción de la Fonoteca Nacional y bueno, pues nos veremos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gobierno de México.